Bien, que vos demuestres que el ángulo A es recto no me alcanza para decir que el ABCD es un rectángulo. Porque yo puedo tener un trapecio rectángulo, tiene dos ángulos rectos y los otros no. Maite, me fuiste. No, sí, eso. Ah. Hice análogamente y demostré con C. Análogamente está bien, porque vos haces análogamente y entonces haces, que tendría que poner todos los puntos, pero bueno. Esperen que siguen cayendo, chicos. El triángulo FQR también es isósceles. Va a pasar lo mismo. Con el QR y este punto también, con el PO y este punto también. Es decir, vamos a tener los cuatro triangulitos isósceles, por lo cual vamos a poder saber que los cuatro ángulos son congruentes, son rectos. Entonces ahí podríamos asegurar, recién ahí podemos asegurar. Si quieren poner análogamente, se puede poner análogamente. No hay problema. Lo que yo les decía era demostrar que eso es un paralelogramo, también es interesante hacerlo. Y si con lo que hicieron recién, que este es un ángulo recto, y demostramos que ABCD es un paralelogramo, entonces ya estaría, un paralelogramo con un ángulo recto, ya está. Me gustaría que hiciéramos eso, de demostrar que las bisectrices de los ángulos opuestos en un paralelogramo son paralelas. O sea, te contesté tu pregunta, que análogamente se alcanza. Tengo un cuadrilátero con cuatro ángulos rectos, es un rectángulo, ya está. ¿Tengo que llegar a tener 4 sí o sí? ¿Ángulos rectos? Listo. Sí. Porque, a ver. Vuelvo a decirte. Lo voy a hacer muy a mano alzada, pero. Yo acá tengo un cuadrilátero con dos ángulos rectos. Pero no es un rectángulo. ¿Sí? Pero si dos opuestos, Ahí voy. este y este. Ahí voy. Perdón. Y espérate, porque lo voy a hacer así para que me salga bien. Y yo tengo un romboide. Y estos dos ángulos son rectos. Bueno, no lo hice muy bien, pero son rectos. ¿Sí? Hay algo que no está justo en la circunferencia. Yo puedo hacer un romboide y estos ángulos son rectos. ¿Sí? Tengo dos ángulos opuestos rectos y no es un rectángulo. Entonces, sí o sí, si vas por el lado de los ángulos, sí o sí tiene que ser los cuatro. Lo podés hacer análogamente o lo podés hacer demostrando uno por uno, pero tienen que ser los cuatro. Si no, la otra es, demuestro que es un paralelogramo y ahí demuestro que con un ángulo recto me alcanzó. ¿Está? Yo quiero que me ayuden a demostrar que es un paralelogramo. ¿Cómo puedo saber que OE es paralela a QD? ¿Qué saben que son? Bisectrices. Bien, entonces estos ángulos son congruentes. ¿Sí? ¿Y cómo es el ángulo POR y el ángulo PQR entre sí? ¿Cómo son? Congruentes. ¿Por qué?
Pues Porque es un paralelogramo. Porque son los ángulos opuestos en un paralelogramo. Perfecto. Entonces yo puedo decir que estos 4 ángulos azules son congruentes. Son mitades de ángulos congruentes, ¿no? Bien. Entonces, con la idea de que hicimos hoy, de que si yo tengo 2 ángulos alternos internos entre rectas que no sé qué son, o correspondientes, o conjugados, o lo que sea, tengo ángulos en posición y no sé lo que son las rectas, pero llego a que esos correspondientes son congruentes, ¿puedo decir que las rectas son paralelas? Sí. Bien. Sí. Entonces, a ver, tengo el ángulo PQB, supongamos, ¿sí? Y el D, necesitaría un puntito acá. Vamos a ponerle T, es más fácil para escribir. El DTR, ¿cómo son entre sí? A ver, vamos a poner en rojo. Alternos internos. Son alternos internos, ¿sí? Porque PQ y OR sí sabemos que son paralelas y TQ sería la transversal. Entonces, acá vamos a la propiedad transitiva, no reflexiva. Si los ángulos azules son congruentes y los rojos son congruentes, entonces puedo decir que el ángulo BOT y el ángulo DTR son congruentes. ¿Sí? Acá voy a tener que borrar el azul. También son correspondientes. Son correspondientes. ¿Entre quiénes? Entre la paralela OE y T. No, me perdí. No sabemos, está bien, pero no sabemos que son paralelas. Ahí está el problema. Entre OE y TQ y transversal OR. Pero ahora, como son correspondientes y demostramos por transitividad que son congruentes, entonces podemos decir que las rectas son paralelas. Siempre las bisectrices de ángulos opuestos de un paralelogramo van a ser paralelas entre sí. ¿Se entendió esto de los ángulos? ¿Sí? Sí, sí. Y ya que está, ya podemos decir que las bisectrices son paralelas, podemos análogamente para todas, por lo tanto ABCD es un paralelogramo. Fíjense una cosa, podríamos haber calculado que esto es un recto sin usar que esto era un trapecio, uy Dios, ¿cómo estoy? Un triángulo isósceles. ¿Estamos? Y ahora les digo por qué, cómo. En el triangulito PAO, ¿sí? Vamos a sacar que el ángulo A es recto, entre todos. Esto es la mitad del ángulo O y esto es la mitad del ángulo P. ¿Sí? Pero si yo ahora les pregunto, si yo sumo el ángulo POR y sumo el ángulo OPQ, ¿cuánto me da? ¿180? 180. Una me lo dijo preguntándome y la otra me lo afirmó. Ahora yo les voy a preguntar al resto, ¿por qué es la suma de esos dos ángulos es 180? Son conjugados internos. ¿Entre paralelas? Son conjugados internos entre paralelas, por lo tanto son suplementarios. ¿Sí? Entonces, si los dos azules suman 180 y los rojos son la mitad de los azules, ¿cuánto suma AOP más OPA? 90. 90. Entonces, por suma de ángulos interiores en este triangulito, el ángulo A es 90. Es otra forma de verlo, ¿sí? Como para ampliar el espectro. Las dos formas que lo resolvieron están perfectas. Pero bueno, acá tenemos un paralelogramo y un ángulo recto. En el otro teníamos por isósceles. Lo que hizo Facundo está perfecto también, porque es
pero no lo justificamos solamente por la construcción, ¿sí? Está bien, esto es seguro porque estos van a ser ángulos, el circuncentro está en el punto medio de las hipotenusas de las diagonales, ¿sí? Eso lo habíamos visto. Entonces las diagonales del rectángulo se cortan, se intersecan en el punto medio. Por ahí lo podías haber justificado, Facu. ¿Sí? Claro, tuve que haber usado ABCD, ¿no? Tuve que haber usado los dos triángulos. Claro, los dos triángulos, haces uno y análogamente el otro. Pero quizás podés decir, es el centro de la circunferencia porque al ser, asumo, si querés, tenés que poner, asumís que es un triángulo rectángulo. Entonces las diagonales tienen que ser congruentes, entonces pasarían la circunferencia. Pero es como que tu justificación está muy basada en lo visual. ¿Está? Ok, entonces no se podría hacer de esta manera porque me estoy basando en el gráfico. Sí, porque vos estás asegurando que pasa por los 4 puntos. ¿Y por qué? Claro. La pregunta es ¿por qué pasa por los 4 puntos? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Quedó claro este ejercicio? Si tienen más dudas, cuando hagan, me consultan. Si no, yo el viernes empiezo con circunferencia. ¿Estamos? Y no sé, espero que el hecho de sentarse a hacer el trabajo práctico les haya ayudado a revisar toda la carpeta, a poner en firme todo lo que no se acordaban bien, ¿sí? Y si quedó algo que quedó mal explicado en el aire, me tendrían que decir, y yo lo vuelvo a reforzar. ¿Estamos? Porque siempre nos vamos a ir metiendo en algo un poquito más complejo. Entonces, si no estamos bien con toda la base, se nos viene el edificio encima. Bueno, chicos, los dejo descansar. Hasta el viernes, cuídense mucho, ¿sí? Me extrañaron estas 2 semanas, ¿no? Un montón, profe. Una banda, profe. Vamos Mentiroso. rezando, por favor, que vuelva a geometría. ¡Mentirosa! Ya queremos volver a la presencialidad para ver. Eso va a ser más difícil. No se habla todavía de presencialidad.